Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, volvamos de inmediato. Donde lo dejamos en nuestro último programa, que sería 2 Corintios capítulo 1, y continuaremos en el versículo 15. Una vez más, nos gustaría dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión, y siempre nos gusta que todos lo sepan. Todos los programas anteriores, comenzando con Génesis 1:1 hasta donde estamos en Corintios, están disponibles en video, cintas de audio, así como en formato impreso. Y ahora me han recordado, en el tiempo de descanso, que mucha gente probablemente no entiende. Ahora, solo porque me niego a pedir dinero, y me niego absolutamente, me iré del aire antes de rogar por dinero, pero aún así tenemos que hacerle saber a la gente que solo podemos permanecer al aire gracias a los regalos del pueblo de Dios. Por eso establecimos una organización deducible de impuestos donde puedes recibir tu deducción fiscal, y esa es la única razón por la que lo hemos hecho, para que el pueblo de Dios al menos pueda tener ese tipo de alivio en sus impuestos. ¿Alguna pregunta? El regalo que envías al ministerio es deducible de impuestos y no podemos permanecer al aire sin él. El Señor sabe que no puedo permitírmelo y el tiempo en televisión es caro, no hay duda de eso. Así que esta mañana recibí una llamada de un caballero y después de que habíamos dejado una estación, el teléfono no paraba de sonar y quería saber por qué. Y yo dije, bueno, simplemente no estábamos recibiendo suficientes fondos. Y yo dije, estamos sin dinero y tenemos que pagar nuestras cuentas. Y él dijo, bueno, nunca supe que tenías que pagar por el tiempo en televisión. Bueno, no sé qué piensan, pero de todos modos nosotros sí. Así que eso es todo por eso. Una vez más, siempre estamos agradecidos por el hecho de que muchos de ustedes vienen de tantas áreas diferentes de Oklahoma y Arkansas y simplemente no pudimos. No puedes enseñar una situación como esta a menos que estuvieras aquí con nosotros. Está bien, volvamos de inmediato a donde lo dejamos en 2 Corintios. Y para aquellos que se perdieron nuestro último programa, queremos recordar eso. Esta carta es un seguimiento, por supuesto, de la primera carta, donde tuvo que lidiar con tantos problemas en la iglesia de Corinto. Tenían problemas como ninguna otra congregación bajo el apostolado de Pablo, así que tuvo que ser bastante duro con ellos. 1 Corintios, pero ahora en 2 Corintios está regresando y en defensa, por supuesto, de su apostolado, pero también para animar a estas personas que aparentemente habían corregido sus problemas. Ahora veremos eso cada vez más a medida que avancemos en esta segunda carta, y eso en sí mismo debió haber sido un aliento para el apóstol, ya que no tuvo que ir personalmente. Y vamos a ver esto justo aquí en este versículo 15. Él había tenido la intención de ir personalmente a Corinto, pero evidentemente le había llegado el mensaje de que su primera carta había cumplido su propósito. Habían tratado con la persona involucrada en una inmoralidad grave y evidentemente él había regresado a la comunión, y así, en lugar de ir y enfrentarlo en un esfuerzo personal, escribe esta segunda carta. Y creo que tal vez podamos apreciar eso, porque creo que todos nos hemos encontrado en una situación donde tal vez hemos tenido algunos resentimientos con algún miembro de la familia o algo así, y es mucho más fácil simplemente escribir nuestros pensamientos en lugar de intentar acercarnos a ellos cara a cara, y creo que así es exactamente como se sintió Pablo, que podía hacer más escribiendo que si fuera a encontrarse con ellos personalmente, y posiblemente volverse demasiado severo. Está bien, versículo 15, y acabamos de hablar en el último programa sobre cómo el Señor suple todas las necesidades del creyente. Está bien, versículo 15, y en esta confianza tenía la intención de venir a ustedes. Antes de eso podrías tener un segundo beneficio. En otras palabras, quería ir a Corinto y tratar sus problemas personalmente. Y luego dice,
Tenía la intención de pasar por ustedes, versículo 16, e ir a Macedonia, que por supuesto está en el norte de Grecia, y salir de nuevo de Macedonia hacia ustedes y de ustedes para ser llevado por mi camino hacia Judea. En otras palabras, el itinerario de Pablo era salir de Éfeso o Filipos. Creo que escribió esto desde Filipos. Y así iba a bajar de nuevo al sur de Grecia, a Corinto, visitar la iglesia allí, y luego regresar al norte de Grecia, a Macedonia, y visitar las iglesias, y después volver a Corinto, y luego dirigirse a Jerusalén, pero no lo logró. Está bien, así que eso fue otra cosa. Muchos de sus detractores y acusadores dirían exactamente eso. Bueno, no viniste porque tenías miedo, y no viniste por esta razón o aquella, y tuvo que lidiar con eso y siempre ponerte en los zapatos de Pablo. Él era tan humano como nosotros. Está bien, ahora entonces, versículo 17, entonces dice, dado que no logró eso, cuando por lo tanto tenía esa intención, usé ligereza. En otras palabras, cuando dijo, les envié el mensaje de que venía, los traté de manera frívola. ¿Lo dije? Solo por decir algo. No, pero surgieron otras cosas que lo impidieron. Está bien, o las cosas que propongo según la carne que conmigo haya sí, sí y no, no. Ahora, si lo miras en griego, lo que realmente está diciendo es, vine a ustedes y hablé en un lenguaje inconstante, dije algo solo para agradarles y no lo dije de verdad, de ninguna manera. Lo que sea que dijera el apóstol, lo dijo con pleno significado, pero otras cosas, por supuesto, intervienen. Versículo 18. Pero, ¿cómo? Dios es verdadero, nuestra palabra hacia ustedes no fue sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, o Cristo Jesús, quien fue predicado entre ustedes por nosotros, incluso por mí y Silvano y Timoteo, no fue sí y no. No era de nuevo un lenguaje inconstante, no era algo superfluo, pero para todas las promesas, versículo 20 de Dios, en Él son sí, y en Él amén, para la gloria de Dios. En otras palabras, ¿qué dice Pablo? Todo lo que les he dicho puedo ponerlo en concreto. Quise decir, cada palabra de eso fue desde lo más profundo de mi corazón y nada de esto se dijo con frivolidad. ¿Está bien? Versículo 22, hablando de eso. Ahora vamos al versículo 21. Ahora el que nos establece con ustedes en Cristo y el que nos ha ungido en esa posición, ¿quién es? Dios mismo que nos ha sellado, versículo 22, y ha dado la garantía o el anticipo del Espíritu en nuestros corazones. Ahora hay un versículo más que es un paralelo perfecto a eso, y ahí tenemos que ir a la derecha, unas páginas, a Efesios capítulo 1. Y hemos usado este versículo antes en el programa, sé que lo hemos hecho. Efesios capítulo 1. Algún día estaremos enseñando el libro versículo por versículo, una carta tremenda que trata sobre nuestra posición en el cuerpo de Cristo como creyentes. Y ahora, en el capítulo 1 de Efesios, bajando al versículo 13, Efesios capítulo 1, versículo 13, y dice, es decir, en Cristo también confiaron o pusieron su fe. Después de eso oyeron la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de su salvación. De nuevo, en Cristo, en quien también, después de que creyeron, fueron sellados con ese Santo Espíritu de promesa. Eso es parte integral, nuevamente, de nuestra experiencia de salvación, que hemos sido sellados, hemos sido marcados por la persona del propio Espíritu Santo. Ahora, versículo 14, ¿quién es el anticipo? Y eso significa exactamente como usamos el término hoy en día. Él es el anticipo, un anticipo suficiente para asegurarse de que la transacción se complete. Está bien, así que el Espíritu Santo que habita en nosotros es el resultado de nuestra salvación. Entonces, es el anticipo de nuestra herencia que vamos a tener.
al ser coherederos con Cristo, y lo va a retener hasta la redención de la posesión comprada, para alabanza de su gloria. Ahora, si no me equivoco, tratamos este versículo cuando estábamos en 1 Corintios capítulo 15, sobre el gran tema de la resurrección, y señalé que sí, el alma y el espíritu son redimidos por completo. Estamos salvados, estamos redimidos por completo para toda la eternidad, pero solo en el alma y el espíritu. ¿Qué queda? El cuerpo. El cuerpo todavía está en la carne, todavía está corrupto, todavía es propenso al pecado y a la muerte, pero esta es la belleza y la alegría de la resurrección, que vamos a tener un cuerpo nuevo. Y lo revisamos con bastante detalle en 1 Corintios, y así es este mismo concepto que, volviendo a 2 Corintios ahora, capítulo 1, ese mismo concepto al que Pablo se está aferrando, en el versículo 22, cuando dice nuevamente, ¿quién nos ha sellado y nos ha dado el anticipo, o el pago inicial del Espíritu en nuestros corazones? Además, Pablo dice, llamo a Dios como testigo sobre mi alma que, para no causarles pena, aún no he ido a Corinto. ¿Qué está diciendo? Oye, no te evité por razones frívolas. No vine a Corinto intencionalmente para no ser, ¿qué diré?, más severo en su reproche. Y una carta sería una forma más amable de hacerlo. Y así él simplemente sabía que no era el momento adecuado para hacer una aparición personal entre esta congregación. Y no olvides, mientras enseñamos 2 Corintios, no olvides todo lo que aprendimos en 1 Corintios, con todos los problemas y todas las reprensiones necesarias que se le hicieron a esa congregación. Y el apóstol, por supuesto, estaba tenso, estaba afligido, estaba desconsolado por lo que estaba sucediendo en Corinto. Y así, todo esto está en el fondo de su mente. Y por supuesto, la inspiración del Espíritu Santo, nunca queremos quitarle nada a eso. Está bien. Ahora bien, en el versículo 24 dice, y no porque tengamos dominio sobre su fe, sino que somos colaboradores de su alegría, porque por fe ustedes permanecen. Ahora mira ese versículo de nuevo. Pablo no los está dominando como un dictador totalitario. Él es su apóstol, él es su maestro, él es quien los sacó de la idolatría pagana, pero no está sobre ellos con un látigo pesado. Él no está sobre ellos de una manera totalitaria, sino que simplemente es un colaborador de su alegría y que hace que todo esto sea posible, porque es por fe, por fe. Ahora veréis, si Pablo hubiera sido el progenitor de una religión y fuera el gran gurú de esa religión, entonces sí, él podría estar por encima de ellos y podría tener el látigo sobre ellos y hacer que se adhieran a todo lo que él decía, pero ese no es el caso. ¿Ves la libertad cristiana? Escucha, el creyente promedio hoy todavía no comprende la libertad que tenemos en esta era de gracia. Libertad. Ahora eso nos lleva a otro versículo. Pasa a la derecha de nuevo, un poco hacia Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Vaya, estos versículos resuenan en mi mente mientras enseño que Pablo les está diciendo a estos corintios, tan carnales como eran, con todos sus problemas, que no están donde están porque yo los haya forzado a estar allí. No eres lo que eres porque yo esté de pie sobre ti con un látigo pesado. No, incluso los corintios en su carnalidad todavía estaban disfrutando de la libertad cristiana, y muchos de los llamados cristianos hoy en día no tienen ningún concepto de eso en absoluto. No tienen idea de lo que significa la libertad en el Evangelio de la Gracia, pero tienes Gálatas capítulo 5 comenzando en el versículo 1, y él ha estado nuevamente apelando a los creyentes galatas, muy parecido a lo que hace con los corintios, para que no dejen que los judaizantes destruyan su fe. ¿Está bien? Y así dice en el versículo 1 del capítulo 5, manténganse firmes, por lo tanto, con los pies. En concreto, si puedo usar el ejemplo, mantente firme en ¿cuál es la siguiente palabra? Libertad. ¿Ves? Y mantente firme en la libertad con la que
Cristo nos ha hecho libres y no te enredes de nuevo con el yugo de la esclavitud. Y eso es exactamente donde la mayoría de las personas constantemente se colocan a sí mismas. Quieren ponerse bajo una situación legalista donde alguien simplemente impone la ley. Debes hacer esto. Eso no es cristianismo. El verdadero cristianismo es libertad. Y la libertad, siempre he dicho, desde que he estado enseñando, no es licencia. La libertad no es licencia. Está bien, ahora volvamos a 2 Corintios y avancemos al capítulo 2. Y de nuevo, no pierdas de vista lo que dije en mis comentarios introductorios en el último programa, que en estos primeros 6 capítulos y 10 versículos, en otras palabras, el capítulo 6, versículo 10, a lo largo de estos primeros 6 capítulos, Pablo va a estar constantemente defendiendo y recordando a los corintios su apostolado, no atado a Jerusalén, no atado a Pedro y los 12, sino atado solo al Señor de la gloria que ha ascendido. Está bien, ahora entonces el versículo 1 del capítulo 2. Pero él dice, he determinado esto conmigo mismo, que no vendría de nuevo a ustedes con pesadez o con mucha tristeza. Ahora, aquí de nuevo, su razonamiento para no venir personalmente a la ciudad de Corinto y reunirse con la iglesia y usar en su lugar el proceso de escribir una carta. Versículo 2, porque si les hago sentir tristeza, en otras palabras, si él se pone demasiado duro con ustedes, si les hago sentir tristeza, ¿quién es él? Entonces, eso me alegra, pero ¿quién es el que se siente triste por mí? En otras palabras, la respuesta humana es, si Pablo viniera allí y simplemente se pusiera duro con estas personas, ¿experimentaría alegría con ese tipo de respuesta? Bueno, por supuesto que no. Versículo 3, y les escribí esto mismo a ustedes, para que cuando viniera no tuviera tristeza o no me entristeciera por aquellos de quienes debería alegrarme. En otras palabras, él escucharía cosas que sucedían en la iglesia que lo harían sentir tristeza, en lugar de poder escuchar cosas que lo harían sentir alegría. ¿Está bien? Teniendo confianza en ustedes de que mi alegría es la alegría de todos ustedes. En otras palabras, todo el concepto mental de Pablo sobre esta iglesia carnal en Corinto era que podían crecer y que podían convertirse en verdaderos trofeos de la gracia de Dios, a pesar de toda la presión. Ahora, como mencioné en el último programa, nunca pierdan de vista el hecho de que estos primeros cristianos, en el momento en que profesaron fe en Cristo, estaban bajo presión del elemento judío, estaban bajo presión del elemento pagano, y eran uno de los pocos preciosos, o tan pocos de ellos pudieron entrar en esta libertad del cristianismo. Está bien, ahora entonces el versículo 4, porque de mucha aflicción y angustia de corazón, ahora no está exagerando, no está sobreenfatizando, y en angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas. Estaba leyendo un comentario sobre la pequeña carta, creo que fue por el viejo maestro de Biblia Finley, si no recuerdo mal, y él dijo que debió haber escrito esta carta con una pluma sumergida en lágrimas, y eso es casi cierto. Su corazón estaba roto, él estaba en lágrimas por lo que estaba escuchando de la congregación en Corinto, y así, con angustia de corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para que ustedes se entristecieran, pero para que ustedes puedan conocer el amor que tengo por ustedes de manera más abundante. ¿Estás viendo el corazón de este hombre? A pesar de todos sus fracasos, en contra de su enseñanza y sus doctrinas, y estaban fallando de manera tan miserable, ¿acaso él alguna vez perdió su amor por ellos? No. Y fue una batalla constante en esa iglesia primitiva. Ahora, escuchen, recuerden de dónde venían. Habían salido de un paganismo abyecto, sin ninguna base moral,
sin ningún concepto del único verdadero creador, Dios. Y eran ignorantes de todas estas cosas. No tenían el Antiguo Testamento como lo tenía Israel. Y así que aquí ellos habían escuchado recientemente al apóstol predicarles el Evangelio de la gracia salvadora de Dios y cómo ahora estaban liberados. Y aún así ver que realmente no habían consumado toda la gracia de Dios, eso les daría victoria sobre su estilo de vida pasado. Y no hay duda al respecto. Todavía estaban volviendo a su antiguo estilo de vida. Y esto es lo que al apóstol le causa tanta tristeza. Y aún así, entendiendo las circunstancias, él podía equiparar con todo esto. Escuchen, no pueden esperar que estas personas de repente vivan como lo hicieron Pedro, Santiago y Juan. Tomaría tiempo. Y así capten esto mientras leen estos versículos. ¿Está bien? Versículo 5 del capítulo 2. Pero si alguno ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino en parte. Ahora, la palabra en parte aquí generalmente significa un porcentaje o una fracción. En otras palabras, no era toda la congregación la que le estaba causando tristeza, sino que era un porcentaje, una fracción. ¿Ven? Y así dice que no quiero sobrecargarles a todos ustedes. ¿Lo entiendes? Así que Pablo no está diciendo que estoy condenando a toda la congregación porque no todos eran culpables, pero había ese pequeño porcentaje y era ese porcentaje el que me causaba tristeza. ¿Está bien? Ahora, versículo 6. Suficiente para tal hombre es este castigo que fue infligido por muchos, o creo que el griego probablemente lo expresa de manera más clara, la mayoría. Ahora, cuando tienes una mayoría, ¿qué más tienes? Una minoría, ¿ves? Así que no fue un consenso total, pero fue suficiente una mayoría para que la iglesia pudiera tomar la acción. Bueno, ¿de qué crees que está hablando? Cuando dice en el versículo 6, suficiente para tal hombre es este castigo. Y luego en el versículo 7, así que al contrario, más bien deberían perdonarlo y consolarlo. No sea que quizás tal persona sea tragada por un exceso de tristeza. ¿Saben todos de quién está hablando? Bueno, volvamos. Eso estaría en 1 Corintios capítulo 5 y era una situación grave. Lo tocamos ligeramente, porque me doy cuenta de que tengo muchos niños escuchando mi programa y no quiero ser demasiado explícito, pero aún así supongo que la mayoría de los niños saben más ahora que lo que sabíamos cuando teníamos 20. Pero aquí en el capítulo 5 de 1 Corintios, aquí estaba una de las deficiencias de esta congregación en Corinto. Versículo 1 se informa comúnmente. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre eso? Todo el mundo en la ciudad lo sabía. Se informa comúnmente que hay inmoralidad entre ustedes y una inmoralidad que ni siquiera se menciona entre los gentiles, que uno tenga a la mujer de su padre. Ahora, él dice, ni siquiera los gentiles hacen algo tan bajo. Está bien, versículo 2. Y no estaban haciendo nada al respecto. Probablemente estaban sonriendo, probablemente estaban bromeando al respecto, pero no estaban haciendo nada espiritual. Y él dice, están engreídos y no han llorado ni se han lamentado por este pecado grave en su congregación, y que el que ha hecho esta acción sea apartado de entre ustedes, porque yo en verdad, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, he juzgado o decidido ya cómo tratar con esto, como si estuviera presente en cuanto a aquel que ha hecho esta acción. Ahora, aquí está lo que Pablo está exhortando a la congregación a hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estén reunidos como congregación, y mi espíritu, que siempre debería estar con él, por supuesto, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, para entregar a uno como este hombre culpable a Satanás, no para la destrucción de su alma, sino para la destrucción de la carne. En otras palabras, en realidad, infligirle una enfermedad o tal vez incluso quitarle la vida, que el espíritu de esta persona culpable, este individuo salvado que estaba, sí, miembro de la congregación, para que el espíritu de ese hombre sea salvado en el día del Señor Jesús. Entonces Pablo vuelve a perder a este tipo. No.
pero está en una situación desesperada, porque está viviendo en una inmoralidad grosera. Pero la iglesia es igual de culpable que él porque no están haciendo nada al respecto. Está bien. Ahora espero que puedas captar lo que dice de nuevo. Entonces, en 2 Corintios, ahora, capítulo 2, versículo 7. Bueno, el versículo 6 y 7. Así que, suficiente para tal hombre del que acabamos de leer en 1 Corintios 5, ¿es este castigo o están lidiando con ello? Que fue infligido por, ¿qué dije? Los hombres que él era, la mayoría. Así que la iglesia evidentemente había tomado acción colectiva y la mayoría había votado para tratar con este hombre y hacer que enderezara su conducta, aunque había una minoría, eso probablemente como harían muchos liberales hoy en día y dijeron, oh, después de todo, déjenlo en paz. ¿Sabes? La gente es gente, está bien. Ahora, versículo 7. Así que, al contrario, o como suelo usar la palabra, por otro lado, deberías más bien que, perdónalo, mira, incluso de un pecado tan grosero como ese, Pablo dice que deberías perdonarlo y consolarlo, no sea que tal persona sea tragada por un exceso de tristeza. Por lo tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él. No es algo, no, esa no es una actitud que la mayoría de nosotros tomaría. Y incluso hoy, eso es lo que se supone que debemos hacer. Y alguien es sorprendido en un gran fracaso. ¿Qué hace el cristiano promedio? Se ríen de eso. Se ríen de eso. Nunca consideran el hecho de que esa persona necesita oración, esa persona necesita ánimo, esa persona necesita, perdón. Ahora creo que tengo tiempo para ver otro versículo en Gálatas que probablemente le dará el toque final a esto. Y está en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y estoy seguro que este evento en Corinto tuvo una relación directa con este versículo en Gálatas. Sucedía todo el tiempo y todavía sucede. Pero no podemos simplemente hacer la vista gorda, no podemos simplemente dejarlo pasar a la ligera, sino que debemos tratar con estas personas y restaurarlas. ¿Ves? Versículo 1 de Gálatas 6, hermanos. ¿A quién está hablando? Creyentes. Si un hombre es sorprendido en una falta, ha caído en un gran pecado, ustedes que son espirituales, en otras palabras, los verdaderos líderes de la congregación, expulsan a uno así. No. ¿Cuál es la palabra? Restaurar. ¿Ves? Restaura a uno así en un espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, para que tú también seas que... ¿Ves lo que está diciendo? Cada vez que emites un juicio severo sobre un compañero creyente, a quien estás preparando para ser el próximo en caer, tú mismo nunca pierdas eso. Y así, en su lugar debemos hacerlo. En esa actitud que tenía Pablo, el gran apóstol, él todavía le dice a la iglesia en Corinto, perdona a ese hombre y continúa amándolo. Y creo que al llegar al final de la carta descubriremos eso. La iglesia de Corinto sí lo trató y trajeron al hombre de vuelta a la comunión. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.